A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, aquí en Telesucesos y sus diversas frecuencias, 29 y 29.1, televisión abierta, 73 en TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión Alfa TV, Canal 44 en CB Visión, allá en el Cantón Mejía, en la ciudad de Machachi. También nos pueden seguir en tiempo real desde cualquier parte del mundo en www.telesucesos.net, y este programa, al igual que el resto que se producen aquí en el canal, los pueden chequear ustedes en YouTube, en Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia de Luis Galárraga. Él es el vocero oficial de lo que es Quipor. El aeropuerto de Quito ha cumplido el pasado 20 de febrero 10 años ya de operación, y es un aeropuerto que ha recibido en su trayectoria muchos premios y es uno de los más importantes de lo que es América, Latinoamérica, y en definitiva de lo que es el mundo. Luis, ¿cómo está? Bienvenido, ¿cómo ha pasado? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por el espacio también. Perfecto. Quipor, empecemos hablando de Quipor. Quipor es la concesionaria, es la administradora, es la que dirige el aeropuerto. Cuéntenos un poquito de lo que es Quipor. Sí, por supuesto que sí. Corporación Quipor es una empresa, es la empresa concesionaria del servicio aeroportuario de Quito. Está en el país desde el año 2002, constituida una vez que se hizo todo el proceso de selección del concesionario. 2002. Desde el 2002. Ya, está correcto, constituida. ajá. En el 2006 comenzamos la construcción del antiguo del nuevo aeropuerto. Y por supuesto en el 2013 ya pasamos a la operación del nuevo aeropuerto. Mientras tanto se venía haciendo la operación del antiguo aeropuerto y obviamente se hicieron mejoras durante esos años, etcétera. Quiport hoy en día está constituido por 3 empresas accionistas. Una de ellas es Odinsa de Colombia, que es una empresa de concesiones viales y aeroportuarias. También son accionistas, son dueños de la concesión del Dorado en Bogotá. CCR es una compañía brasileña que también es una concesionaria de vías, líneas de metro y aeropuertos en Brasil, es una de las más grandes en Brasil, y una afiliada al Houston Airport System. Houston Airport System es la entidad que opera los 3 aeropuertos de la ciudad de Houston en Estados Unidos. Ellos tienen una filial que se llama Haas Development Corporation, que es digamos la empresa que precisamente brinda todos los servicios de asesoría en desarrollo aeroportuario. Esa es la tercera empresa que es accionista de Corporación Quipor. Correcto. La concesión a Quipor es hasta ¿cuándo? ¿Cuántos años es lo que dura? La concesión es hasta el año 2041. 2041 el aeropuerto se revierte al municipio de Quito. Así es, correcto. Hablemos un poco de lo que ha pasado en estos 10 años. Un aeropuerto flamante entregado el 20 de febrero del 2013 y luego en su desarrollo hasta ahora, 10 años después, ha tenido algunos cambios, sobre todo en infraestructura, debido a la demanda que ha presentado el aeropuerto y a las condiciones que presenta. Por supuesto que sí, el aeropuerto ha sufrido cambios importantes, no solo en su infraestructura básica, que es la terminal de pasajeros o las plataformas, sino también en servicios complementarios que se han ido sumando al aeropuerto. Por ejemplo, estamos hablando del Hotel Wyndham Quito Airport, que está prácticamente diagonal a la terminal dentro del predio aeroportuario. Estamos hablando del centro de logístico de carga, que también está al ingreso del aeropuerto, donde está prácticamente todo el proceso de consolidación, pero también está ahí los almaceneras temporales para la carga de importación y la aduana. Estamos hablando también, por ejemplo, del edificio Quito Airport Center, que es el edificio administrativo que está frente a la terminal, hangares de aviación privada, que han sido también desarrollos de terceros, pero también Quiport ha hecho inversiones en el propio aeropuerto para mejorar y ampliar la infraestructura. Por ejemplo, la primera ampliación que se hizo en el año 2015, se amplió toda la zona de vuelos nacionales, la salida y el arribo nacional, con más salas de embarque. Se sumaron 4 salas de embarque adicionales en la parte alta, más 6 salas en la parte baja, y también una rampa de acceso para los pasajeros del arribo, este pasillo colonial, el Boulevard Rialto, que se llama. Este es en el ala sur, ¿no? Esto es en el ala sur, correcto, ajá, que le da un sentido de pertenencia a la
aeropuerto con la ciudad, que es muy bonito, porque está hecho con elementos de diseño que asemejan al centro histórico. Entonces esto le da mucho sentido de pertenencia a los turistas, por ejemplo, que toman vuelos locales para ir a Galápagos o a otras ciudades, pues les encanta, les gusta mucho, y a los quiteños también, por supuesto. Se han hecho ampliaciones en las salas VIP, mejoras en las áreas públicas, el hall público de salidas, por ejemplo, ¿no? Era un hall público que estaba bien, era un hall público muy práctico, digámoslo así. Pues ahora se ha convertido en otra cosa, con el piso de porcelanato, con este elemento escultórico que está en el centro, con estas islas de asientos que tienen un diseño específico para el aeropuerto. Ha cambiado, ha ido mejorando. Esto ha ido de la mano también con una mejora de servicio, no solo de la infraestructura, y la ampliación hacia el lado norte, que lamentablemente se tuvo que aplazar o posponer por el tema de la pandemia, pero que cuando se recupere el tráfico a los niveles requeridos, se reanudará y se concluirá y se entregará también. Eso le iba a preguntar, porque este último domingo, 26 de febrero, estuve justo en el aeropuerto, más o menos 4:30 de la tarde, y vi la ampliación norte, que está bastante avanzada, incluso ya está, me parece, terminado el tema de lo que es la cubierta. Y claro, me entraba la duda, porque a la hora en la que yo estuve, 16:30, 17 horas, hay bastante gente, hay vuelos internacionales que salen a partir de las 18, 18:30, 18:50, hasta más o menos las 20 horas, lo que hace que la gente que está viajando, además en un día domingo, acompañado de todos los familiares, para despedirles o para recibirles de igual manera, hace que uno sienta la necesidad de que esa ala norte ya empiece a ampliarse. Esa ala norte va a tener salas de embarque, va a tener salas de espera. ¿Qué es lo que va a tener? Sí, es muy importante, porque esta ala norte va a tener ampliaciones prácticamente en todas las áreas principales del aeropuerto, es decir, el área de procesos, que es donde uno hace el chequeo de aerolínea, la parte de migración, la parte de seguridad, o en el arribo, incluso la parte también de migración arribos, el retiro de equipaje o la aduana. Todas estas zonas serán ampliadas también. Toda la ampliación comprende un área útil de 17,000 metros cuadrados aproximadamente, divididas por una parte, como decía, en esta área de procesos de la terminal, y también en salas de embarque. Vamos a tener más salas de embarque con más servicios, van a estar servidas con otras tiendas, con restaurantes, etcétera. Entonces, todo esto buscando siempre mayor comodidad para el viajero, mayor comodidad para el pasajero, y darle al aeropuerto, por supuesto, de esta posibilidad de poder seguir creciendo, de poder seguir recibiendo más pasajeros en el futuro. Vamos al tema de números. El aeropuerto de Quito tiene 15 aerolíneas, tengo entendido que están trabajando, digamos, con 14 destinos internacionales y nacionales. ¿Cuántos? 8 destinos nacionales, sí. Es importante, son 15 aerolíneas que dan el servicio doméstico e internacional de pasajeros. Se han ido sumando, además, ¿no? Se han ido sumando, por supuesto que sí, se han ido sumando. Algunas no han vuelto todavía después de la pandemia, como es el caso de Gol, el caso de Air France, del Canadá, que no han regresado lamentablemente todavía, pero estamos trabajando con ellos para determinar en qué momento podrían volver a operar desde la ciudad, pero se han ido sumando otros destinos que antes no teníamos, como es el caso, por ejemplo, de San José en Costa Rica, el caso de Santo Domingo en República Dominicana, también es el caso de Buenos Aires, que es un destino muy importante para el Ecuador, con un volumen de pasajeros muy importante. No teníamos un vuelo directo, ahora ya lo tenemos gracias a Bianca, que está operando ese vuelo. Entonces esto sin duda es muy importante. Son 14 destinos directos internacionales en Europa, América del Norte, Centro y Sudamérica. Correcto. Vamos a lo que es el aeropuerto de Quito en el contexto sudamericano, latinoamericano, en el contexto mundial. Ha conseguido premios. Eso creo que es importante, porque esos premios valoran no solamente el tema, digamos, físico del aeropuerto, sino un sinnúmero de factores. Efectivamente. Básicamente nosotros participamos en 2 programas de 2 entidades que son las más importantes que se manejan en términos de la evaluación de los servicios de un aeropuerto o del transporte aéreo en general. Una es el Consejo Internacional de Aeropuertos, que es el gremio de los aeropuertos. Sobre todo nosotros somos afiliados al capítulo de América Latina y el Caribe, que es
ASILAC por las siglas en inglés, y el otro es Skytrax, que es una organización con sede en el Reino Unido, que también hace una evaluación de aeropuertos y aerolíneas en términos de servicio. Con ASI, por ejemplo, ellos tienen un programa que es el Airport Service Quality, calidad de servicio aeroportuario, por el cual durante todo el año se hacen evaluaciones del servicio que brinda el aeropuerto a sus pasajeros, y estas evaluaciones se hacen a través de encuestas a los pasajeros en las salas de espera. No son encuestas abiertas en las que puede entrar cualquier persona y participar, no, son encuestas cerradas que un encuestador va y hace las preguntas y le hace llenar al usuario, al pasajero, el formulario de todas las preguntas con los ítems que se están evaluando. En ese programa nosotros, por ejemplo, el año pasado ya obtuvimos el primer lugar como mejor aeropuerto de América Latina y el Caribe, o sea, de esta región, en la categoría de 5 a 15 millones de pasajeros, lo cual es muy importante para nosotros, porque es el pasajero el que nos está evaluando y el que está de alguna forma avalando que el servicio que se entregue es de primera calidad. En el caso de Skytrax, ellos manejan dos programas. Uno es los premios mundiales de aeropuertos, que también se maneja con un formato de encuestas a pasajeros en todo el mundo. En ese programa somos el mejor aeropuerto regional de Sudamérica. Cuando dice la categoría aeropuerto regional de Sudamérica, se refiere a aeropuertos cuyo mayor tráfico está dentro de la misma región, que es el caso del Ecuador. Quito, como sabemos, no es un hub de conexión a otras regiones, sino más bien es un aeropuerto origen-destino. El grueso de nuestro tráfico está en nuestra propia región. Somos considerados un aeropuerto regional en ese sentido y somos los primeros en esa categoría. Pero en el ranking de todos los aeropuertos de Sudamérica, incluyendo los hubs grandes, somos el segundo aeropuerto, detrás solamente del Dorado. Pero también Skytrax maneja otro programa, que es el programa de calificación del ranking del rating de los aeropuertos, de las calificaciones al servicio aeroportuario, y esto es básicamente otorgando un reconocimiento basado en estrellas, ¿no? 5 estrellas es la categoría máxima. Existen solo 17 aeropuertos en el mundo que tienen estas 5 estrellas. La mayoría de ellos están en Asia, en el Extremo Oriente y en Europa. En todo el continente americano solo hay 2. Uno de los aeropuertos de Houston precisamente y el Mariscal Sucre de Quito. Qué bien. Con la particularidad de que el Mariscal Sucre de Quito fue el primero de todo el continente que obtuvo las 5 estrellas. Luego se sumó el de Houston un par de años más tarde, 1 o 2 años más tarde. Entonces esto sin duda pues nos llena de mucho orgullo, porque y el compromiso además, es un compromiso enorme, claro, porque hay que ahora hay que mantenerlo y superarse y superar los estándares que hemos venido manteniendo. De alguna forma tenemos que ser creativos y buscar cómo logramos mejorar estos servicios. En ese sentido, por ejemplo, nosotros también estamos participando en un programa del Consejo de Aeropuertos sobre la experiencia del pasajero, o sea, la experiencia al cliente. Ellos tienen unos niveles de acreditación de experiencia al cliente basado en las actividades que hacen los aeropuertos para entender mejor a su pasajero, a su cliente, y generar servicios que atiendan o que respondan a las demandas más recurrentes de los pasajeros, obviamente siempre que sean demandas también razonables. Entonces hay una serie de procesos, se hacen grupos focales o conversaciones con los pasajeros, encuestas para entender si están satisfechos con ciertos servicios, si requieren otro tipo de servicio, cómo debería ser ese servicio, y si es que es el caso se hace un prototipo incluso del servicio, sea físico o sea virtual, se somete a un grupo focal o al testeo, a la prueba de los propios pasajeros, y se puede implementar, se corrige y se implementa. En ese programa nosotros estamos en nivel 4 de 5 de este programa de acreditación de servicio al cliente. Solamente el aeropuerto de Incheon en Corea del Sur está en categoría 5, y de ahí viene el aeropuerto Mariscal Sucre en nivel 4, y después están los demás aeropuertos. Eso habla de precisamente esa conciencia que ha tenido siempre el aeropuerto y Keyport como la entidad que gestiona integralmente el aeropuerto, para poder estar pendiente siempre de qué puedo hacer para mejorar, de buscar esos espacios de mejora continua que siempre hay, porque no podemos pensar en que hemos llegado ya a un top y no se puede hacer más.
En los aeropuertos no solamente se mueven pasajeros, no solamente aterrizan y despegan pasajeros, sino la carga. ¿Qué tan importante es el tema de importaciones y sobre todo de exportaciones desde el aeropuerto Mariscal Sucre? Por supuesto que sí, la carga es un eje muy importante y se ha ido convirtiendo y fortaleciendo como un eje importante para la operación del aeropuerto de Quito. Por el aeropuerto de Quito, por ejemplo, para tener una idea, en estos 10 años de operación se han movido 2.3 millones de toneladas métricas de carga. De estos, la mayoría es carga de exportación, porque la carga doméstica es marginal, es menos del 3%. La carga de importación también es un valor relativamente bajo, me parece que está en alrededor del 18% de toda la carga, 18-20%. Lo demás es carga de exportación. El principal producto de exportación desde el aeropuerto de Quito corresponde a flores. Acabamos de terminar la temporada de San Valentín con un registro importante de exportaciones desde el aeropuerto de Quito. No nos olvidemos que Expoflores también hace exportaciones por otras vías, pero lo que tiene que ver con el aeropuerto, se ha logrado registrar un récord de este año de exportaciones. El año pasado movilizamos 290,000 toneladas métricas de carga, y así que esto habla también de una mejora permanente en los servicios de carga. Recuerdo que el año 2013, primer año de operación del aeropuerto en Tababela, se movieron aproximadamente 170,000 toneladas métricas. Si lo comparamos con las 290,000 del 2022, vemos que ha habido un crecimiento importante sin duda. Así es. ¿Cómo viene trabajando Quipor con las zonas aledañas? Es importante la vinculación de zonas como Tababela, Pifo, Puembo, Yaruquí, Checa, todas las zonas que están aledañas. ¿Cómo ha sido el impacto del aeropuerto y cómo vienen trabajando con ellos? Sí, por supuesto que sí. A estas que mencionó también habría que sumar el Quinche, que son las 6 parroquias, por supuesto, con las que trabajamos. Y esto es importante de explicar, porque como decíamos, Quiport empezó la construcción del nuevo aeropuerto en el año 2006, y a partir del año 2006 ya se empezó a hacer un trabajo con las comunidades, primero para informar debidamente de cuáles iban a ser las características del nuevo aeropuerto, por supuesto solventar cualquier duda o temor respecto a lo que podría venir con la llegada del aeropuerto. Pues mucha gente podía pensar que iba a haber un ruido excesivo, que podían haber accidentes, que podría haber algún tipo de problemática en ese sentido. Y básicamente parte del trabajo fue explicar a las comunidades cuáles iban a ser las características del aeropuerto, y por supuesto que el aeropuerto estaba diseñado con todas las medidas de seguridad para poder atender una operación de una manera segura y eficiente, disipar temores, pero también entender cuáles eran las necesidades y expectativas de la comunidad respecto al aeropuerto. Entonces trabajamos desde 2006, ya con el paso del aeropuerto a 2013, hay algunas cosas que se han potenciado mucho, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con capacitación a las personas de las comunidades para que puedan optar por puestos de trabajo, incluso en el aeropuerto o en otros lugares, a través de un mejoramiento de su perfil profesional. Entonces se hace una bolsa de empleo, hay una bolsa de empleo también, una base de datos, pero también digamos. Hay una base de datos, sí, que es importante. Nosotros tenemos esta base de datos con perfiles de personas de la comunidad que están a disposición de todas las empresas que dan servicio en el aeropuerto, que son más de 100, entre empresas privadas e instituciones públicas, aerolíneas, restaurantes, tiendas, los servicios gubernamentales como migración, aduana, la seguridad aeroportuaria, que lo hace el municipio de Quito a través de la empresa pública metropolitana de servicios aeroportuarios, etcétera. Están las empresas de servicio en rampa, están las propias aerolíneas, están las paletizadoras, por ejemplo, de carga. Entonces, esos son entidades que captan empleo precisamente, y ellos tienen a su disposición toda esta base de datos de perfiles laborales de la comunidad para que puedan seleccionar de esa base de datos. Pero nuestro trabajo también consiste en ayudar con la capacitación. Entonces se trabaja en capacitación, por ejemplo, para que mejoren su nivel de inglés, o obtengan un nivel de inglés que les permita, por ejemplo, interactuar con turistas, en el caso de personas que pueden aplicar, por ejemplo, para ser meseros o para atender en las tiendas del aeropuerto, deben manejar en inglés con un nivel básico de conversación. Entonces se dan estos cursos, se dan cursos de servicio al cliente, se dan ciertos cursos de emprendimiento. Tenemos unos programas muy interesantes de valor compartido, y tal vez el de ellos del que se puede hablar con mayor información es Nuestra Huerta, porque es un programa que ya está funcionando. Este es un programa muy interesante porque
las zonas alrededor del aeropuerto, su vocación era eminentemente agrícola, por supuesto. Entonces queríamos buscar cómo podía acceder el pequeño productor a un mercado importante como es el mercado dentro del aeropuerto. No tanto por el turista, sino incluso por el propio trabajador del aeropuerto o empleado aeroportuario, que estamos hablando de que, por ejemplo, al momento estamos hablando que hay unas entre 7.500, 8.000 personas trabajando en el aeropuerto. ¿Cómo podían acceder a ese mercado? Se conformó este programa Nuestra Huerta, por el cual se contactó a los productores, se les ayudó a organizarse, a los pequeños productores de la zona, y al principio empezó con un sistema de pedidos casi puerta a puerta, pues iban por las oficinas preguntando, tenemos estos productos, ¿qué quieren? ¿Qué les podemos traer? Y se entregaban los productos los días viernes. Esa fue la primera etapa. Luego esto fue variando hacia un modelo de valor compartido, y en la actualidad, por ejemplo, este proyecto Nuestra Huerta ya cuenta con una tienda física dentro del aeropuerto, en el edificio Quinto Airport Center, y es un éxito completo, ¿no? La gente va y adquiere ahí productos, ya no solamente hay productos agrícolas, hay productos también con cierta elaboración o cierto valor agregado, por ejemplo, snacks que pueden obtener la gente, tostado, por ejemplo, ¿no? Que para un snack de la mañana la gente que trabaja en el aeropuerto lo valora mucho. Hay ciertas cosas de panadería como quesadillas, bizcochos, galletas, obviamente también hay frutas frescas, hay fruta picada fresca para quien quiere un snack saludable en la mañana. Y este proyecto, en el momento, en la actualidad, hay 6 productores pequeños que han conformado una empresa que es la que opera este emprendimiento, pero además ellos tienen 80 proveedores de la zona, y que más o menos se ha calculado que, como obviamente estos emprendimientos está vinculada a toda la familia, hay unas 250 personas que son beneficiarias directas, por ejemplo, de este tipo de proyectos. Entonces es un proyecto muy interesante que ha tenido bastante éxito y bastante acogida. Hay otros proyectos como el de un centro de manejo de residuos para los temas de reciclaje, que se está ya construido el centro en el aeropuerto y se está conformando ya la empresa comunitaria, está ya conformada, a pocos días de abrir ya este centro de manejo de residuos. Y otro proyecto es precisamente un centro de capacitación. Cuando hablábamos antes de capacitación, estas capacitaciones se hacían, por ejemplo, en las mismas parroquias, en las casas parroquiales, en los GATS o en alguna aula de algún colegio que prestaba, pero ahora ya la idea es tener esto consolidado y unificado dentro del aeropuerto en una sola infraestructura construida específicamente para ese efecto. Perfecto. ¿Cómo va la acreditación hacia la huella de carbono? Eso es otro tema muy importante. Desde el año 2015, el aeropuerto está participando en el programa de acreditación de carbono para aeropuertos, con indicadores y parámetros de medición específicos para aeropuertos. Esto también es un programa que lo desarrolló el Consejo Internacional de Aeropuertos. Keyport, de hecho, participó en toda la generación del proyecto de la acreditación de carbono para aeropuertos, y obviamente fue uno de los primeros en inscribirse. Nosotros hicimos una primera medición en el año 2015 respecto a las emisiones del año 2014, que era la línea base, ¿no? Este era el primer nivel, saber cuánto estoy generando como aeropuerto, para poder a partir de ahí medir y determinar si las acciones que voy a hacer están efectivamente reduciendo o no esas emisiones. Entonces el primer nivel era este de mapeo, de medición. El segundo nivel ya tenía que ver con reducción, había que evidenciar que efectivamente el aeropuerto y Keyport estaban tomando medidas para reducir efectivamente esa huella de carbono. La tercera fase se llama de optimización, y en esa fase se debe sumar a otros operadores, por ejemplo las aerolíneas, los restaurantes, las tiendas, etcétera, para que también ellos se involucren y generen sus propios mecanismos de reducción de emisiones. Esto suma, pues, por supuesto, a la reducción. Y finalmente, sobre lo que ya no se puede reducir, porque ninguna actividad es cero huella de carbono, pues sobre ese saldo, compensarlo a través de la compra de bonos de carbono acreditados. Entonces eso genera ya la neutralidad. Entonces nosotros ya hemos alcanzado la neutralidad en huella de carbono, hemos renovado la neutralidad. Sin embargo, ASI, por ejemplo, está considerando incluir nuevos pasos en adelante. ¿Para qué? Para promover que los aeropuertos no solamente se queden en que ya reduje y el resto compenso, sino que sigan avanzando en mecanismos mucho más eficientes o más creativos que puedan aportar a la reducción. Perfecto. Ya para ir terminando, señor Galarraga,
¿Qué se viene de aquí para adelante con el aeropuerto de Quito? En algún momento ojalá pueda llegar de pronto alguna aerolínea, no sé si exista ese tema de interés o ustedes lo estén haciendo, por ejemplo, para convertirle en un hub al aeropuerto de Quito. Es un aeropuerto que tiene condiciones ideales de cumplimiento tanto en aterrizaje y en despegue, porque tiene factores de visibilidad muy buenos, lo que hace que sean muy pocos los vuelos, digamos, cancelados a lo largo del año. No hemos hablado del tema que le pegó la pandemia, porque a todos nos pegó, fue un frenazo. Creo que estaríamos un poco redundando en el tema de que se frenó todo. Lo importante es que las cosas estén caminando. Así es, efectivamente, eso es lo importante. Lo importante también es que después de la pandemia ha habido una recuperación muy importante del tráfico de pasajeros. Respecto a lo que se viene, a la preocupación del hub, es una preocupación recurrente que se tiene en general respecto al aeropuerto, pero hay que entender que más que el aeropuerto en sí ser un hub o desear ser un hub, la aerolínea es la que le convierte en hub a un aeropuerto. Tenemos un caso muy particular, por ejemplo, y creo que es el que mejor lo ilustra, que es el caso de Copa y el aeropuerto de Panamá. Panamá en sí no es un destino por sí solo, no lo ha sido tradicionalmente. Sabemos que está creciendo como destino, lo cual es importante, pero tradicionalmente solo es un lugar de paso, de conexión entre Sudamérica y Norteamérica. Entonces, Panamá se pudo convertir en un hub porque una aerolínea con la suficiente capacidad y cantidad de aviones, etcétera, y destinos y rutas como Copa lo convirtió en un hub. Entonces, para que un aeropuerto sea un hub, necesita de una aerolínea que lo convierte en su hub, que es el caso de Bogotá con Avianca, que es el caso de Lima con LATAM, por ejemplo. En este caso, pues lamentablemente el país no cuenta con una aerolínea tan fuerte como para lograrlo. Podría ser un tema interesante, pero por lo pronto nosotros estamos cumpliendo con nuestro rol de ser aeropuerto origen-destino. Si en el futuro se pudieran dar las condiciones, qué mejor. Por supuesto que nosotros podríamos evaluar el trabajar con esa aerolínea que potencialmente pudiera llegar para generar las condiciones de infraestructura que pudieran permitir eso, pero mientras tanto el aeropuerto tiene que mantenerse como un aeropuerto origen-destino. Pero dentro de eso estamos nosotros manejando todas los estudios que en nuestro plan maestro que permiten proyectar el aeropuerto hasta el final de la concesión, con las ampliaciones y las mejoras que sean necesarias para garantizar siempre el nivel de servicio óptimo. Correcto. Queremos agradecerle por haber estado aquí, el éxito, mejor dicho, a través de usted queremos felicitarle a la gente que maneja aquí por la concesionaria y que ese éxito se siga reproduciendo, que el aeropuerto de Quito mantenga los estándares, vaya creciendo en las cosas que hemos ido hablando aquí en la entrevista y se convierta en lo que ya es prácticamente un referente de lo que son aeropuertos a nivel regional, a nivel de Latinoamérica y por qué no decirlo a nivel mundial. Muy gentil. Gracias, muchísimas gracias. Ok, amigo, ha estado Luis Galárraga, él es vocero oficial de lo que es Quipor, hablando del aeropuerto de Quito. Celebra 10 años aportando a la conectividad, a las exportaciones y al progreso. Que pasen bien, hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.